Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo a la terapia con este tema que creo que puede interesar a todos, porque ciertamente cada uno de vosotros es el resultado de una interacción de factores externos con factores internos. Los factores internos son aquellos que radican en la propia personalidad, en la persona. Son factores endógenos, son factores que vienen de dentro, nacen desde dentro. Por el contrario, los factores exógenos o externos son los que vienen del exterior. Entre los factores internos podemos considerar que están bueno, pues mirad, la genética. La genética afecta desde dentro, ¿no? Las personas que tienen esta adicción pueden tener antecedentes familiares y pueden tener en consecuencia pues una presión interna al juego de azar, una presión interna a la conducta de adicción, no solamente al juego de azar, sino a conductas adictivas en general. Bien, este es uno de los factores, pero no el único. La genética no es el único factor. La genética algunas veces establece o aporta el primer eslabón de una cadena que va a influir desde dentro. El segundo eslabón podríamos decir que es la epigenética, es decir, lo que actúa después de la genética. La genética ya ha actuado en la persona por el hecho de la fecundación entre los elementos masculino y femenino de los padres, y ahora viene la segunda parte, después de la genética. Viene la epigenética, que es tanto como decir la convivencia de las primeras etapas de la vida, la educación, los traumas, y otro aspecto muy importante, la imitación de pautas exteriores, que es, por su cercanía a la genética, lo consideramos como factores epigenéticos y no exteriores, ¿no? Bien, tenemos también como factores internos los estados emocionales. Vamos a abandonar ya la herencia y la infancia y ahora nos tenemos que centrar ya en la vida de la juventud, en la vida joven y adulta de la persona. En la vida joven y adulta de la persona influyen factores tales como estados emocionales, estados de ansiedad crónica, de frustración, de ambición desmedida, de necesidad de llegar pronto a conseguir aquellas metas que uno se puede trazar cuando es un niño o cuando es un joven. Todos estos son factores propios del individuo. Si los factores internos o endógenos son muy intensos, son muy fuertes, podemos considerar que la persona no necesita demasiados factores externos. Por ejemplo, presión publicitaria al consumo. Por ejemplo, grupos de juego en la generación, en su entorno, microgrupos de juego, o sea, factores exteriores todos ellos, que bien condicionados desde el exterior. Cuando los factores internos son escasos, el individuo necesita de unos factores externos demasiado fuertes, como son, por ejemplo, en este caso, la publicidad, esta lujuriante que estamos viviendo ahora en esta época hacia el juego de las apuestas deportivas. Creo que esta es una dimensión con la que muchos de vosotros habéis tenido que contar para desarrollar la ludopatía. Hemos observado en la última generación de ludópatas que han venido a consulta y a tratamiento, hemos observado que los factores internos van siendo menos patológicos para dar paso a la influencia decisiva de los factores externos, entre los cuales están los traumas, la desestructuración familiar, la pérdida de un estatus económico y, por supuesto, cómo no,
el entorno, afecta mucho el entorno. Si vosotros, por ejemplo, un joven inicia su socialización, su periplo de socialización, incorporado a un grupo en el que se juega, es decir, lo que llamamos vulgarmente las malas compañías, las malas compañías influyen mucho en el comportamiento de las personas, sobre todo en los microgrupos en los que se ejerce esta costumbre o este uso psicológico de adicción a los juegos. Entonces, veamos cómo a veces la persona con muy pocos factores internos, o sea, con una personalidad bastante normalita, que diríamos, por el solo hecho de integrarse en un grupo, en unas compañías que tienen este tipo de tendencia, a veces eso es suficiente para poder inclinar a la persona al comportamiento de consumo de juego. De modo que fijaos bien cómo de alguna manera tenemos que contar con un nivel determinado de factores internos y con un nivel determinado de factores externos. A poco nivel de factores internos patológicos, más necesidad de factores externos de presión al consumo, y viceversa. ¿De acuerdo? Esto viene a cuento con que cuando una persona ha tenido poca presión externa, porque alguien de los que estáis aquí puede decir, no, pero sí, yo no he pertenecido a ningún grupo y yo a mí desde niño me han enseñado a que se podía jugar y que el juego era algo divertido, ¿no? Bueno, pues bien, estamos hablando todos de factores externos, que pueden intervenir y pueden influir desde la niñez. Las primeras, curiosamente, y aunque esto parezca un poco ofensivo para algunos, curiosamente las peores compañías empiezan desde la infancia, cuando los padres o cuando el entorno directo familiar tienen ese tipo de costumbres de juego, o le llevan al niño al juego, o introducen entretenimientos a base de juego de azar. Es decir, que de alguna manera esto, alguno de vosotros lo habéis padecido y no habéis tenido que tener tampoco demasiadas alteraciones en la personalidad para dejaros arrastrar un poco por esa corriente de presión hacia el juego de azar. Por eso digo que, bueno, pues vamos a ver cómo podemos conseguir neutralizar, por un lado, los factores internos, cómo se atienden, cómo se solucionan, cómo se resuelven los factores internos y cómo se resuelven los factores externos. ¿Qué se puede hacer, qué se debe hacer terapéuticamente y desde el entorno terapéutico en el que estáis vosotros ya enmarcados? Para atender preferentemente los factores internos, es decir, los relativos a alteraciones de la personalidad, disfunciones de la personalidad, por un lado, y también los factores externos. ¿Qué hacer para combatir los unos y para combatir los otros? Esta va a ser la temática de hoy, amigos.